Hola, me gustaría hablar en esta oportunidad sobre una seguidilla de trabajo, seguidilla, mucho decir quizás para dos libros, pero de dos textos, uno muy reciente y uno con un poquito más de tiempo en imprenta, de Tim Ingold, que son por un lado ¿Por qué importa la antropología?, ¿cierto? De 2017, que tiene una naturaleza en particular, y quisiera vincular esos contenidos con lo que aparece en el texto Haciendo, Making, ¿cierto? Que propone salir de la antropología. Entonces me parece que son dos buenos textos para conversar sobre la antropología desde sus límites, vale decir, de aquello que nos podemos preguntar cuando salimos de la antropología y hasta dónde podemos salir y seguir siendo antropólogas y antropólogos por un lado, con un texto que lo que dice es: seamos antropólogos porque al mundo le hace falta antropología. Entonces creo que hay una condición bien paradojal ahí que es interesante explorar cuando uno piensa más en el conjunto en la obra literaria de Tim Ingold. Por un lado, ¿por qué hacemos antropología o por qué importa la antropología? Es un texto de que se basa justamente en responder preguntas de que cualquier persona que quisiera embarcarse en la antropología podría legítimamente tener, pero también preguntas de que alguien cuando ya lleva un par de años en el ruedo de la antropología se vuelve a hacer porque la disciplina genera contracción interna y por supuesto se desarrolla con cargo a una serie de cosas que van movilizando sus intereses. En primer lugar, creo que el libro de por qué importa la antropología, hay un juego de palabras, porque Why Anthropology Matters en el fondo también es un matter de importancia, pero también un matter de materia. O sea, ¿por qué existe? ¿Por qué es palpable? ¿Por qué hay materia en la antropología? ¿En qué sentido lo quiero decir? En el sentido de que la antropología aquí no va a ser simplemente una disciplina que está orientada al campo de la producción conceptual, sino que vamos a entender la antropología como un ejercicio real en un mundo compartido que busca generar cambios en la vida de las personas. Y eso yo creo que es uno de los primeros componentes bien particulares y diferenciadores de la propuesta de Ingold en torno a qué es la antropología, que tiene que ver con el hecho de que nos estaríamos enfrentando a una disciplina con un carácter ya no descriptivo, ya no ingenuo en el sentido de simplemente describir realidades o simplemente formular hipótesis en torno a por qué las cosas son como son, sino de que primordialmente especulativo transformacional. Vale decir, la idea de que la antropología tiene por obligación y tiene por forma de funcionar la necesidad de preguntarnos a nosotros mismos cómo lo hacemos para vivir de aquí en adelante. En el proceso, por supuesto, uno describe, en el proceso, por supuesto, uno echa a andar toda la herramienta de la antropología, pero el sentido final del ejercicio antropológico va a ser transformar vidas para poder vivir en un mundo compartido. Eso, por supuesto, tiene como subtexto, y no me quiero meter en detalle en eso porque creo de que no es el sentido del libro, tiene una serie de predefiniciones teóricas, por, por cierto, que tienen que ver con la definición en torno a qué opinamos del giro ontológico, ¿cierto? En torno a la idea de que hay muchos mundos, que hay una apuesta por un mundo, ¿cierto? Propuesta que si uno sigue los debates de Ingold le ha significado varias críticas de varios pesos pesados de la antropología. Sin embargo, creo de que aquí también es importante de que esa apuesta de un mundo tiene que ver con el por qué hacer antropología en otra disciplina. ¿Sí? ¿Por qué mantener la antropología? ¿Por qué no abandonarla? ¿Por qué no diluirla? Aquí hay algo en la forma de hacer antropología, hacer en el sentido más práctico de la palabra, que vale la pena rescatar. También hay un sentido en el por qué es importante la antropología que tiene que ver con sus límites, y aquí es donde entro más un poco a lo que uno podría encontrar en Making, ¿cierto? Con un texto muy anterior, perdón, que tiene que ver justamente con que nuevamente nos encontramos con esta idea de que ya aparece mucho más trabajada en textos como Why Anthropology Matters, o en Life of Lines, o en Anthropology as Education, que es la idea de que hacer transforma vidas, ¿sí? Es haciendo mediante lo cual nosotros en este mundo compartido transformamos nuestras vidas y las de los demás con quienes compartimos. Por lo tanto, no va a ser posible hacer antropología y no transformar vidas. ¿Sí? Eso ya supone una toma de posición respecto de desde dónde hacemos antropología, con quién hacemos antropología y qué responsabilidad tiene el hacer antropología. ¿Sí? Hay otros debates que son, por supuesto, mucho más específicos y conceptuales, que tienen que ver con la tremenda distinción y el tremendo debate en torno a la posibilidad de distinguir entre etnografía y antropología, que si bien nos puede interesar para una reflexión más metodológica, el sentido de este video no es metodológico, sino que tiene que ver un poco más con entender cuál sería como la hebra que conecta la obra ingoldiana, por lo menos estos dos libros, ¿cierto?, en torno a su carácter transformacional, un carácter más especulativo. Y por eso también, por supuesto,
con mucha más plasticidad para vincularse con disciplinas que se permiten pensar especulativamente, como la filosofía, como la literatura, como la música. ¿Sí? De hecho, si uno mira el índice de Making, se da cuenta de que aquí lo que propone es veamos la antropología por sus límites, ¿cierto? En la idea de que tanto la antropología, la arqueología, el arte y la arquitectura, vale decir las 4A para Ingold, van a ser todas disciplinas que están pensadas en transformar, ¿ya? Esto pone en el centro un concepto de que ha tenido un desarrollo secundario en la teoría social que ya no va a ser el objetivo del conocer, sino que el objetivo del hacer, ¿sí? Y eso, por supuesto, va un poco en contrasentido de la forma en que solemos entender la producción de conocimiento, que es, por un lado, práctica o teórica, ciencia básica, ciencia aplicada, y una serie de distinciones que no están en el vocabulario ingoldiano, pero que sí son importantes considerar aquí porque aquí claramente hay una toma de postura. Ese yo creo que sería como mi comentario final en torno a estos dos libros mirados panorámicamente, que es que una primera lectura podría efectivamente pensar de que hay una impostura en Ingold de proponer una cierta forma de antropología, o proponer de que la antropología debe ser un punto de encuentro, o proponer que la antropología tiene un componente educacional. Sin embargo, esa aparente impostura es de hecho la toma de postura en torno a cuál es el concepto central de la disciplina, en torno a cuál es la forma de ejercer la disciplina, y en torno, por supuesto, a quiénes son los interlocutores de esta disciplina. Ahí se practica algo de que quizás no está no es el objetivo del texto, pero que uno podría pensar como una horizontalidad epistémica, con toda la incomodidad que puede tener esa palabra, en relación a que debemos dejar de operar en torno a priorizar maneras de producir conocimiento y pensar más en sumar todas las voces y todas las acciones y todas las experiencias del mundo posible para encontrar soluciones. ¿Sí? Y ahí, por supuesto, ese componente especulativo que se despoja un poco de las precauciones más cientificistas, permite, incluso a nivel del tipo de texto que nos encontramos y el tipo de texto que deberíamos producir como antropólogo y como antropólogo, un texto mucho más de carácter literario. Y ahí, por supuesto, uno puede ampliar más la discusión, que no es nuestro objetivo ahora, pensando en algunos ejercicios más de carácter ensayístico, como el trabajo de Donna Haraway, o también invito a mirar con mucha detención el texto de invitación a la versión en español de The Life of Lines, que fue publicado por la editorial de la Universidad Alberto Hurtado, La Vía de las Líneas, donde Ingold efectivamente reflexiona en torno a qué significa que escribamos, ¿ya? Una actividad, y con esto quiero cerrar, que también es hacer, que también tiene que ver con las líneas de la vida, pero de que siempre hemos pensado como una actividad secundaria para el objetivo central, que es conocer. En ese sentido, creo de que permitirnos pensar en el escribir como una actividad transformacional supone también recoger una serie de componentes que quizás le hemos hecho un poco el quite al ejercicio de la antropología, cuando hemos estado todavía centrados en la idea de la antropología para conocer, ¿sí? Así que esa es mi invitación para que se introduzcan en la obra de Ingold, particularmente en torno a preguntarnos por qué hacer antropología, pregunta legítima que probablemente no hicimos todo en primer año de la carrera, como también cuando entramos en las crisis producto de la tremenda neoliberalización de la antropología, como por qué hacerla, y en un segundo momento también, bueno, pero ¿cómo hacemos antropología? Entonces creo que ambos libros funcionan bastante bien, y la idea de este video es un poco invitar a eso y a ir viendo de qué manera podemos tender puentes, ¿cierto?, entre estos textos, para también traer esos intereses hacia nuestra propia forma de entender lo que estamos haciendo desde esta antropología de la vida, que es lo que nos convoca aquí en el proyecto.